Buenos días, hoy vamos a usar el encuentro para hablar de los procedimientos especiales. Durante este tiempo estuvimos desarrollando algunos aspectos que hacen al proceso que podríamos denominar al proceso de conocimiento tipo, el proceso de conocimiento regular o el proceso de conocimiento, por así decirlo, modelo del Código Procesal Penal. Este proceso de conocimiento es el paralelo al que en el sistema procesal civil se sitúa el desarrollo de aquel proceso que tiene los plazos más extensos, tiene el desarrollo de las facultades más amplias para el ejercicio de las potestades de las partes. Lo mismo sucede en el proceso penal, el proceso que tiene tres etapas esenciales y dos eventuales que estuvimos desarrollando es el proceso de conocimiento ordinario, por así decirlo. Pero además del proceso de conocimiento ordinario, hay una serie de procedimientos especiales regulados también en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha tenido en cuenta algunas modificaciones en el proceso de conocimiento ordinario, teniendo en cuenta distintos aspectos en base a la política criminal. En algunos casos, para la modificación del proceso se ha tenido en cuenta el cúmulo de pruebas, eh, la flagrancia o el cúmulo de pruebas, digamos, que hacen que de repente sea necesario darle una salida diferente a un caso, ya que por la vía del proceso de conocimiento ordinario se tardaría demasiado tiempo, sería un dispendio de recursos humanos y también de recursos económicos y no variaría, por así decirlo, el resultado. Teniendo en cuenta una presencia abrumadora de pruebas, una gran cantidad de evidencias que señalan efectivamente la existencia la comisión de un hecho punible, la participación de una persona, lo cual no variaría de darse el trámite del proceso ordinario. Entonces, a los efectos de descongestionar el proceso de conocimiento ordinario, se ha establecido un procedimiento especial. En este caso, originalmente ese procedimiento especial ha sido el procedimiento abreviado, que de allí viene la denominación técnica justamente de procedimiento, porque es un desprendimiento del proceso de conocimiento ordinario. En el proceso ordinario tenemos los plazos más amplios, la necesidad de que se lleven adelante las distintas etapas, la progresividad, el principio de preclusión sobre las etapas anteriores, para así llegar a la audiencia de juicio oral, donde se tienen que observar las garantías que son constitutivas del juicio previo, todas las garantías del debido proceso. En el procedimiento abreviado, sin embargo, la cosa cambia porque no se llega a la etapa de juicio oral, no se realiza la garantía del juicio previo tal y cual está establecida en la Constitución Nacional, sino más bien hay una reducción del esquema de la discusión, hay una reducción bastante evidente de las etapas, también de la amplitud de la discusión y de las posibilidades de ejercicio de las garantías en el marco de este procedimiento. La idea original es descomprimir el sistema ante la eventualidad de algunos casos en donde hay abundancia de pruebas y que eso no va a variar de repente de discutirse la causa en el juicio oral por el procedimiento ordinario. Entonces, como una vía de descongestionamiento, como una vía de evitar el dispendio de recursos humanos y de recursos económicos, es que se estableció el procedimiento abreviado. Se llama abreviado justamente aludiendo al sentido de disminución de las etapas y de reducción de las posibilidades de discusión. Esto ha generado obviamente mucha discusión. Hay argumentos muy buenos, tanto a favor como argumentos muy buenos en contra. Recordemos que en el contexto del procedimiento abreviado, pues se lo puede solicitar ya de entrada como primer requerimiento
o se lo puede requerir como un acto final de la investigación, como un acto conclusivo lo puede requerir también el Ministerio Público. Se requiere de un acuerdo con la defensa sobre la base de la admisión de los hechos por parte del acusado, eh, por parte del Ministerio Público un compromiso respecto al monto de la sanción que se va a requerir, el cual no tiene que superar los cinco años de pena privativa de libertad. En ese contexto, de igual manera, tiene que cumplir el Ministerio Público con eh, el conjunto de requerimientos que hacen básicamente a una acusación, en el sentido de señalar los elementos de prueba, exponer la fundamentación de su requerimiento, ya que el planteamiento de procedimiento abreviado no le vincula fatalmente al juez, en el sentido de que el juez no está constreñido, incluso puede darle el trámite de disponer de repente la devolución de las actuaciones y que prosiga por el proceso ordinario, si no está de acuerdo con el requerimiento. Pero aparte de eso, si es que se admite el procedimiento abreviado y se lo lleva adelante, el juez de garantía ante el cual se realiza este procedimiento aún tiene la facultad de condenar o absolver. Es decir, si el cúmulo de evidencia que se presenta no cumple con los requerimientos respecto a la carga de la prueba, si entiende el juez que la evidencia presentada no es suficiente para destruir la presunción de inocencia, bien lo puede absolver. Obviamente eso no es una posibilidad que no debería de darse comúnmente por el hecho de que en origen el procedimiento abreviado no es para que el Ministerio Público finalmente, digamos, evite, evite el esfuerzo, sino que hay una actividad de investigación que tiene que realizar, que tienen que llevar adelante, y como corolario de esa actividad de investigación tendría que darse el requerimiento del abreviado. El ahorro se da en cuanto a la posibilidad de la ida al juicio oral y público. Eh, ¿Cuál es el principal argumento a favor de esto? Y el principal argumento a favor de esto es que existe un número bastante considerable de casos en donde la prueba es abrumadora, o se supone que así debería de ser, que la prueba es suficiente en cantidad y en calidad, ya sea porque existe además flagrancia o porque de repente es un hecho de comisión, de pura actividad, en donde ya se ha consumado la descripción típica y existen demasiados elementos a ese respecto, y que el marco penal lo admite y no habría necesidad de forzar su discusión en una audiencia de juicio. Entonces, en el contexto de estos elementos, en el contexto de esta descripción, de este panorama, se da la posibilidad de descomprimir el proceso, porque la idea era originalmente descomprimir la cantidad de procesos que llegan a la audiencia de juicio oral y público, para que la discusión de esas causas que llegan a juicio oral sí se puedan dar de una manera más amplia, con más tranquilidad, con más comodidad, de una forma más completa. Me dicen algunos participantes que no se escucha. ¿Me avisan qué tal está el audio, por favor? A algunos no le está llegando la señal de audio, me dicen. Hay problemas con el audio. Yo, profe, te escucho súper bien. Yo Ah, también, profe. entonces, gracias, gracias. Entonces es particular nomás. Capaz que sea un tema de señal en esta zona. De cualquier manera, esto queda grabado y lo va a poder escuchar el compañero o la compañera posteriormente. Bien, como estaba señalando, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra del procedimiento abreviado. En lo que respecta a los argumentos a favor, el principal es la posibilidad de descomprimir.
Y hablando así a la distancia, descomprimir parecería que no es de repente algo muy urgente, algo muy interesante del proceso. Pero en realidad en los hechos, en la práctica, la mayoría de las unidades fiscales opera sobre los límites de sus posibilidades, tanto humanas como materiales. Eso es así porque hay una enorme cantidad de denuncias que llegan al Ministerio Público y recordemos que en nuestro sistema el principio operativo es el principio de oficiosidad, es decir, Fiscalía de entrada tendría que dar trámite, dar cabida a las denuncias que se presentan y después ir sí, seleccionando conforme al criterio de discrecionalidad, toda vez que la norma lo permita, sobre qué tipo de hechos va a enfocar sus energías. Entonces, hay realmente una gran cantidad de hechos que llegan al conocimiento del acusador público. Esto ya era así en el sistema procesal anterior, pero en el sistema procesal anterior había una diferencia. Fiscalía no tenía ninguna posibilidad en base a las disposiciones legales de actuar discrecionalmente con el conocimiento de los hechos. En realidad era el juzgado penal en lo criminal el encargado de articular la persecución penal pública. Y como no había principio de discrecionalidad legalmente establecido, lo que ocurría era que de igual forma se aplicaba la discrecionalidad, de igual manera había una selectividad en cuanto a los hechos que se iban a perseguir. Solamente que esa selectividad la aplicaban los funcionarios de la Secretaría del Juzgado. ¿De qué forma? Y esos casos que eran muy complicados, que eran muy difíciles, quedaban archivados en los armarios y se quedaban ahí juntando polvo. En los hechos supuestamente igual eran objeto de tramitación procesal, pero en realidad no era así, ya sea porque no había elementos o porque era muy difícil o porque no había recursos para realizar una persecución conforme corresponde. Solamente aquellos casos burdos o donde había mucho interés respecto a las partes eran los que se movían. Entonces había una selectividad de hecho en la persecución penal. Lo que se hizo con el Código Procesal actual es establecer, blanquear, por así decirlo, esa situación y establecer normas legales claras respecto a la discrecionalidad, a qué hechos debería apuntar el mayor esfuerzo por parte de la persecución penal pública. Entonces, la idea de procedimiento abreviado, por un lado, es despojar de una carga, de un exceso de carga a la persecución penal pública. Ahora bien, teniendo un poco en cuenta esto y que es una realidad y que es un buen argumento, en realidad es un buen argumento porque no deberían de llegar como hoy están llegando tantas causas, audiencias, juicio oral y público. Los filtros en realidad no están funcionando bien y es hora de hacer una investigación seria respecto a cuáles son los problemas, digamos, del sistema, porque no se lo ha hecho en 20 años. Estaría cumpliendo 22 años de vigencia el Código Procesal Penal nuestro y todavía no se ha hecho un examen a fondo con datos empíricos respecto a cómo está funcionando. Ya le hemos hecho varias modificaciones, algunas muy terribles. Luego, bueno, menos mal después se echó atrás esa disposición del 245 reformada por el proyecto López Chávez, que fue un error muy grande. Pero de cualquier manera, no tenemos a ciencia cierta un panorama o una radiografía de cómo está funcionando el proceso. Y eso es muy serio, porque o seguimos andando, navegando a ciegas o en realidad no nos importa. Y cualquiera de esos dos extremos es realmente muy terrible, porque recordemos que el código procesal es realmente el arma de persecución más fuerte que tiene el sistema penal, porque ahí se regulan las medidas cautelares, las limitaciones a las libertades, etcétera. Y no tenemos una idea muy cierta de cómo está funcionando. Necesitamos unos rayos X, necesitamos unas placas acerca de cómo está funcionando el sistema ahora mismo para ver dónde están sus errores. Y uno de los errores que en realidad, uno de los aspectos de su mal funcionamiento
donde más se nota eso no solamente en la cantidad de presos sin condena, sino también en la saturación de la etapa de juicios, porque no debería de ser así. Estamos teniendo juicios por robo de celulares, hay pedidos de elevación a juicio por robos de frutas, de pomelos, de comida de supermercados, y eso convive al mismo tiempo con los juicios sobre lavado de dinero, sobre estafas al erario público, y eso es imposible. Así no va a funcionar bien el sistema. Entonces es un buen argumento el descomprimir el sistema penal. De hecho, hay un autor que les recomiendo mucho, que se llama Rubén Achaya, que es argentino, y cualquier libro suyo es muy recomendable porque en realidad es un analista de primera. Tiene uno muy interesante sobre la responsabilidad penal médica, por ejemplo. Desde el punto de vista del litigante penal, hay que saber que en los juicios de responsabilidad penal médica hay mucha plata involucrada, ¿sí? O sea que para el ejercicio de la profesión, obviamente ustedes están ahí porque tienen la vocación de hacer esta actividad, pero al mismo tiempo eh, uno busca ser exitoso en su profesión, en su actividad, y una de las líneas de trabajo que generan muchos recursos, generan mucho dinero, es en el ámbito de los juicios por responsabilidad penal médica. Y esto es así porque hoy día el juicio ya no es solamente contra el acusado médico, sino que están involucrados los seguros médicos. La actividad profesional médica pues ha cambiado muchísimo. Ya no es lo que era a mediados del siglo pasado, en donde era una actividad profesional liberal plena. El médico era jefe de sí mismo y abría su consultorio, y hoy en día ya no se opera así. Hoy día los médicos son prácticamente empleados de los seguros médicos. Los seguros médicos son los que hacen y deshacen. Y tienen un poder de presión increíble, o si no, fíjense en lo que pasa en el Parlamento cada vez que se busca regular el tema de los seguros médicos. Es, Tienen más fuerza que el gremio del transporte público. Eso ya les tiene que dar una idea. Y esto es así, no solamente en Paraguay, en Estados Unidos también es así. El seguro médico es una cuestión corporativa con un poder económico inmenso, ¿verdad? Y los médicos que quieren trabajar, la mayoría por lo menos, tienen que firmar contratos con los seguros médicos. Son muy pocos los que no lo hacen. Eh, o trabajan de repente al mínimo, cobrando muy barato, o eh, de repente son muy conocidos y cobran caro, pero pueden darse el lujo de hacerlo. En nuestro medio, por ejemplo, el ex ministro de Salud Pública, el doctor Arbo, quien es un pediatra muy conocido, no opera con ningún seguro médico. Y si uno quiere consultar, obviamente lo puede hacer, pero está por encima de los 250, 300 mil guaraníes la consulta, ¿verdad? Eh, y esa es una particularidad del ejercicio de la profesión médica hoy día. Entonces, cuando hay un tema de mala praxis, uno tiene que saber que no es solamente el tema del médico, sino que detrás está el seguro médico, y obviamente está la responsabilidad civil emergente que va contra el seguro médico. Por eso son tan resonantes los casos estos de mala praxis que involucran al IPS, o esa fundación de Coyoyá, o el Migone, que son muy conocidos los casos, donde hay profesionales también muy reconocidos. En el caso del Migone, que tiene varios juicios, por ejemplo, le asesora al estudio jurídico del doctor Ricardo Preda, ¿no? Que es especialista en la materia, ¿no? En fin, y es un área en donde durante mucho tiempo no ha existido mucha capacitación, mucha especialización. Yo recuerdo que a finales del siglo pasado y prácticamente la primera década, eran muy pocos los profesionales del derecho que se especializaban en el tema de responsabilidad, tanto civil médica como penal médica. Una de las pocas era quien tuvo su tesis doctoral sobre el tema de la responsabilidad penal médica, era Gilda de Fátima Burstaller, ¿verdad? Que es una conocida abogada que en varias oportunidades se presentó para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. El doctor, eh, quien es hoy día decano de la Nacional y fue miembro de la Corte Suprema, Torres Kinzer,
también tenía una tesis sobre responsabilidad, pero en este caso civil médica. Y es un área muy interesante, donde, como les digo, hay muchos recursos involucrados y juegan grandes jugadores. Regresando un poco a nuestro tema, el procedimiento abreviado entonces responde a esa realidad, a la necesidad de descomprimir el proceso. Obviamente es un muy buen argumento y responde a datos, hechos concretos de la realidad y es una necesidad. No todos los juicios pueden, no todos los procesos penales pueden ni deberían llegar a juicio oral. El juicio oral debiera de ser la instancia reservada para los conflictos más significativos desde el punto de vista político criminal y que suscitan obviamente más interés en la opinión pública, ¿no? Eh, Otro de los aspectos que desarrolla Chaya en otro trabajo que es el de las pruebas en el proceso penal, que es un libro excelente realmente, es establecer un poco una comparación entre los sistemas procesales y él hace una comparación con el sistema procesal anglosajón. En realidad, cuando hablamos del anglosajón, hablamos de un sistema procesal de la Comunidad Británica de Naciones que abarca Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, la India, Estados Unidos, Canadá, que es muy amplio. En Estados Unidos, propiamente, los estados de la Unión Americana en su mayoría han recibido y han adaptado el sistema de la Comunidad Británica de Naciones, con excepción de algunos estados que tuvieron una herencia tanto española como francesa. El estado de Luisiana, por ejemplo, tiene un proceso escrito todavía, pero en la mayoría de los estados de la Unión Americana tienen el proceso de la Comunidad Británica y en ese sentido ellos tienen también un criterio de oportunidad en su sistema, que es el famoso plea bargaining. Así se conoce el criterio de oportunidad, al cual ya había hecho mención en alguna oportunidad anterior. El plea bargaining es un criterio de oportunidad, pero no es reglado. Nosotros, nosotros tenemos el sistema que se basa en el criterio de oportunidad reglado, que establece específicamente sobre qué hechos, en qué ámbitos y en qué condiciones es posible que el Ministerio Público prescinda del inicio de la acción o de la continuidad del ejercicio de la acción, que son dos cosas diferentes. Eh, Prescindir del inicio es directamente no iniciar la persecución penal pública. Y eso se lo hace en el primer requerimiento, a veces con un criterio de oportunidad, por ejemplo, prescinde de la persecución penal. Pero también puede cesar la persecución cuando, por ejemplo, en la etapa intermedia presenta Fiscalía como acto conclusivo una suspensión del proceso a prueba, una reparación del daño, un criterio de oportunidad, un sobreseimiento, en fin. Pero es un criterio de oportunidad arreglado. Solamente lo puede hacer bajo las condiciones y conforme a los requerimientos dispuestos establecidos por el propio Código Procesal. El fiscal estadounidense no tiene esos límites. El plea bargaining o criterio de oportunidad amplio es un instrumento procesal desarrollado para la persecución del crimen organizado, en principio. Porque para el crimen organizado, la única forma de perseguirlo es dando la posibilidad de infiltrar las organizaciones. Y eso se desarrolla o es posible hacerlo con algunos recursos como el arrepentido, el perdón judicial, eh, infiltrados, operaciones encubiertas, y también con la posibilidad de pactar o de acordar con un acusado la amnistía o el perdón de sus conductas a cambio de información. Entonces, bajo ese criterio es que se desarrolló justamente el plea bargaining, que permite negociar y llegar a acuerdos con la fiscalía en alto de la señal, un problema de conectividad. Desde ayer estamos teniendo algunos inconvenientes acá por Capital. Continuamos entonces. El plea bargaining es un criterio de oportunidad muy amplio y permite negociar al fiscal
cualquier tipo de acuerdo en cualquier hecho punible, homicidio, lo que fuere, el fiscal puede negociar. ¿Y qué es lo que negocia? Y negocia disminución del marco penal, negocia disminución de los tipos penales a favor del acusado a cambio de información relevante que le permita eventualmente procesar y condenar a otros sospechosos. Incluso esa información, esa negociación puede llegar incluso a establecer un acuerdo para que el acusado se presente como testigo en otra causa, eh, hasta ese extremo, ¿no? A los efectos de desarticular estas organizaciones criminales. Y lo curioso, y este es el dato que aporta Chaya en su libro, es que el 90% de las causas que se inician, sí, hay problemas de conexión, hay problemas de conexión, ya les avisé. Algún problema, en algunos casos hay problemas de audio, María Milda, y acabamos de tener un salto. Esperemos que de repente no tener más inconvenientes. Eh, Estábamos señalando que el 90% de las causas que se inician en Estados Unidos terminan a través de un acuerdo con la fiscalía, no llegan a juicio, ¿sí? Incluso condenas se pueden negociar. Es muy interesante en ese sentido la experiencia de este programa. Hay un programa que se suele emitir en el canal Warner, a veces en Universal, que se llama La Ley y el Orden, que es de un conocido productor que se llama Dick Wolf. La Ley y el Orden lleva 20 temporadas, 21 temporadas al aire y trata justamente de la persecución penal desde la policía hasta la fiscalía. Y ahí relata que siempre es posible observar en ese programa que lo primero que busca tanto la defensa como la fiscalía es llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es sobre el reconocimiento, sobre la confesión de los hechos, y a cambio se negocian o salidas o se negocian disminución de las condenas, la posibilidad de menos años, de menos tiempo. Y el 90% de las causas culminan con un acuerdo con la fiscalía. Y eso es enorme. Solamente el 10% de los juicios, de las causas llegan a juicio. Eso también se explica en base a la complejidad del sistema procesal estadounidense, porque si una causa va a llegar a juicio, no es como nuestro caso que se le sortea al tribunal y ya está. Ahí hay una comparecencia previa ante el gran jurado, en donde se presenta el caso, se decide si la causa va a ir a juicio o no. Luego hay una etapa de selección de quienes van a integrar el jurado, porque recordemos que es un procedimiento acusatorio puro. Y en el procedimiento acusatorio puro, quien juzga es el jurado. El que juzga sobre los hechos es el jurado de legos que se tiene que sortear a partir de la población civil, y hay una etapa previa de selección en donde las partes le pueden recusar y pueden pedir la exclusión de determinados miembros del jurado, y luego finalmente se llega al juicio oral. Es decir, es un proceso muy largo y es muy costoso para el Estado. Es muy costoso para el Estado porque en tanto dure el juicio oral, es el Estado el que le tiene que proporcionar vivienda, protección, comida, un lugar donde quedarse a todos los integrantes del jurado. Y eso es muy costoso porque un juicio puede durar meses, ¿no? Recordemos la experiencia del juicio del Chapo Guzmán hace poco tiempo, y hay juicios que realmente se prolongan por meses y meses. Entonces es una experiencia muy costosa. Es por eso que de repente los americanos, con su espíritu eminentemente práctico, han potenciado el desarrollo del plea bargaining hasta ese punto. Eh, Eso en lo que se refiere a los argumentos a favor. ¿Cuáles son los argumentos en contra? ¿Cuáles les parecen a ustedes que pueden ser los argumentos en contra respecto al procedimiento abreviado o la posibilidad de una adopción de un sistema como el plea bargaining en nuestro país?
¿Cuáles podrían ser los riesgos? Bueno, por un lado están los problemas de orden constitucional, pero podríamos señalar que los problemas de orden constitucional son eventualmente subsanables a través de una reforma que ya hace tiempo se viene discutiendo también. Y son problemas de orden constitucional porque recordemos que eh, nosotros tenemos consagrado dentro del artículo 17 la garantía del juicio previo. Y la garantía del juicio previo implica que únicamente una sentencia condenatoria es legítima toda vez que se haya realizado el juicio previo, que no es cualquier tipo de juzgamiento, sino que es un juicio en donde se ha otorgado la posibilidad de ser oído, la posibilidad de alegar, de ofrecer pruebas, la posibilidad de contradecir, la necesidad de que la sentencia no se construya en base a actos procesales irregulares ni a pruebas irregulares. Eso es un juicio previo. Y esa es el principal obstáculo desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, de repente es relativo porque hasta la fecha subsiste el procedimiento abreviado y en realidad el abreviado no cumple con la garantía del juicio previo, ¿no? Ahora, yendo a lo práctico, el principal problema, el principal cuestionamiento que también alcanza desde cierta perspectiva al procedimiento abreviado es cómo lo van a emplear los operadores del sistema. Porque hay un número muy grande de casos en donde el procedimiento abreviado, más que una solución, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque hay una suerte de presión por parte de los operadores o se puede convertir en una suerte de instrumento de presión para no llegar al juicio oral, porque a mí, operador del sistema, fiscal, por ejemplo, me resulta inconveniente discutir eh, una causa en juicio o empiezo a emplear el procedimiento abreviado para presionar a los efectos de aumentar mis estadísticas de condena y en vez de una reparación, en vez de una suspensión condicional, ya prefiero ir directamente al abreviado y coacciono de esa forma a las partes señalándoles que si no admiten el abreviado voy a juicio y que ahí voy a pedir mucho más pena. Esa es una deformación del sistema. También hay otra formación del sistema que es la de aquellos abogados, defensores en este caso, que prefieren no discutir una causa que de repente es factible, que es potable para ganarla en juicio y a los efectos de ahorrarse tiempo simplemente admiten el procedimiento abreviado y le aconsejan en ese sentido a sus clientes. Esa también es una deformidad del sistema. En un caso de un plea bargaining, de un procedimiento, de un criterio de oportunidad así amplio, puede ocurrir que eso sea un instrumento de coacción por parte de la persecución penal pública a los efectos de evitar la discusión de causas en juicio. Y es un escenario bastante posible que de hecho se presenta mucho también en Estados Unidos. Así que ese es un riesgo realmente grave. ¿Cómo se disminuyen esos riesgos? Y esos riesgos se disminuyen a través de un control por parte de los gremios. Para eso debería de haber un gremio sólido, un colegio de abogados con la posibilidad de sancionarle a sus integrantes, inclusive de castigarle casándole la matrícula, ¿verdad? Por eso debería hacer el gremio, no la Corte Suprema. Es algo más que hay que cambiar en nuestro sistema. Eso con en lo que respecta a este procedimiento abreviado. Hoy día se discuten, sin embargo, otras salidas alternativas que incluso son mucho más agresivas que el procedimiento abreviado. Me refiero al denominado procedimiento de flagrancia, que ya está admitido en varios códigos de la región. Es una especie de categoría a la par que el abreviado, pero incluso con menos requerimientos,
ya que todo lo que requiere es la, la determinación de la flagrancia en la comisión del hecho y está también orientado a descomprimir el sistema. Así que no sería de extrañar de repente que se considere su inclusión dentro del catálogo de los procedimientos especiales. Bien, ahora vamos a pasar a otro procedimiento especial, también regulado en el código, que es el procedimiento por hecho punible de acción penal privada. Este procedimiento ya existía en el sistema anterior, en el sistema, cuando se cambia el sistema procesal penal, en realidad no se pensó en él, en el código penal, porque tenemos que recordar que el modelo admitido en el que se basa nuestro sistema procesal penal es el modelo alemán. Y en el modelo alemán hay un superórgano que es el Ministerio Público, que es el que persigue todo. Se encarga de la persecución penal de todo. Y es un super órgano, ¿verdad? Entonces, como Wolfgang Schone era el asesor principal para la reforma, se pensó en traer también, al igual que se hizo con el Código Penal, traer la estructura del sistema procesal alemán en donde el Ministerio Público se encargaría de todo. Porque originalmente en el Código Penal nuestro no hay acción penal privada, no fue regulada la acción penal privada. Existe un solo tipo de acción, que es la acción penal pública, con dos modalidades, la de oficio y la perseguible a instancia de parte. Y de todas ellas se debía haber encargado el Ministerio Público. Entonces, una vez vigente el Código Penal, acontece que se suscita un problema de orden constitucional. Esto es así porque en el artículo 23 de la Constitución sí se contempla la acción penal privada. El artículo 23 habla de la prueba de la verdad. La prueba de la verdad y de la notoriedad, dice, no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas y que se refieran a delitos de acción penal privada, dice. Entonces ahí aparece la raíz constitucional de los delitos de acción penal privada, que la pasaron por alto al tiempo de la redacción del Código Penal y que finalmente tiene que ser contemplada en el código de forma, en el código procesal. Y es así como en el artículo 17 del Código Procesal Penal se establece el listado de los hechos que son de acción penal privada. Bien. En el Código Procesal Penal tenemos la regulación de la acción a partir del artículo 14. Y se habla de la acción penal en el artículo 14, que puede ser pública o privada. Cuando es pública le corresponde al Ministerio Público. Y el ejercicio de la acción penal pública depende de instancia de parte solo en aquellos casos expresamente así previstos en el Código Penal o en las leyes especiales. Después tenemos las modalidades de acción penal pública, la instancia de parte. En el 17 tenemos el listado de los hechos de acción penal privada, que fue modificado por el numeral 14. El, el numeral 15, perdón, pasó a ser de acción penal pública posteriormente. Posteriormente, pasamos al artículo 290. El artículo 200, la sección 2, a partir del artículo 290. Aquí encontramos la regulación de la querella. Esto es así porque los hechos de acción penal privada tienen que ser ejercidos o llevados adelante por el interesado en la persecución, es decir, la víctima, quien asume el rol de querellante para estos hechos.
Recordemos que en este caso particular, la querella recibe la denominación de autónoma en contraposición a la querella adhesiva. La querella adhesiva es la que se puede ejercer en los hechos de acción penal pública. En este caso se trata de la querella autónoma porque es el propio querellante quien define tanto los hechos como la calificación legal sobre la base de los cuales se va a realizar la discusión. Es el propio querellante quien define estas instancias. Hechos, calificación legal, el aspecto fáctico y el aspecto jurídico. El 291 establece los requerimientos para la querella y lo hace en términos amplios, es decir, tanto para los de acción penal pública como para los de acción penal privada. Y señala que deberá contener los siguientes elementos: datos personales del querellante, documentos que acrediten su identidad, datos del representado en su caso y los del abogado patrocinante. Esto es así porque hay una diferenciación evidentemente entre el querellante propiamente, quien es la víctima que asume tal carácter, y su representante convencional. El representante convencional de la querella es el abogado quien lleva adelante técnicamente el desarrollo del ejercicio de la acción. El domicilio real y el procesal. También hay que, entre paréntesis, señalar que la querella puede ser ejercida por derecho propio y bajo patrocinio de un abogado. Es una posibilidad también, en cuyo caso se presenta como patrocinante el abogado. El domicilio real y el domicilio procesal, en el caso de personas jurídicas, la razón social, el domicilio, datos personales del representante legal. En el punto 4 se trata acerca del relato circunstanciado del hecho, antecedentes, consecuencias conocidas, si es posible, indicación de los autores, partícipes, perjudicados y testigos. Detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. Es importante señalar que estos elementos tienen que ser aportados ya con el planteamiento del escrito de la querella, que vendría a ser como la acusación. Porque en el proceso especial de acción penal privada, este escrito de querella viene a ser propiamente la acusación. Entonces, ya en el primer escrito tienen que estar establecidos todos estos elementos, todos estos requerimientos, porque posteriormente la ley no regula nada parecido a una ampliación de la querella o una segunda oportunidad. Entonces, esto tiene que estar establecido ya de buenas a primeras en el primer escrito. El 292 trata acerca del trámite y la decisión. El juez admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público según el caso. Si falta alguno de los requerimientos, si falta alguno de estos requerimientos previstos en el artículo anterior, ordenará se complete dentro del plazo de 3 días. Este párrafo segundo del 292 establece lo que se conoce en doctrina como el despacho saneador. Es decir, el juez tiene la potestad de realizar un análisis sobre el contenido de la acusación particular, sobre la querella, y ordenar, si es que falta alguno de estos elementos, ordenar que se lo complete dentro del plazo de 3 días. En eso consiste el despacho saneador, en la posibilidad de que el juez analice si es que está completa la presentación de la acusación privada y intimar o ordenar que se complete en un plazo de 3 días. Si es que no lo hace, la consecuencia puede ser el abandono, ¿no? Las partes se podrán oponer a la admisión de la querella mediante las excepciones correspondientes. Las excepciones posibles se refieren a falta de acción, a falta de personería. Son las excepciones que están reguladas en nuestro código. La resolución que rechaza la querella es apelable. La que rechaza la querella es apelable. La querella se deberá presentar antes de que el Ministerio Público concluya la investigación. Esto en el caso de la acción penal pública del 293. El 294 regula los casos de desistimiento y abandono. Estos casos son amplios y se aplican a ambos tipos de querella.
podrá desistir o abandonar su querella en cualquier momento del procedimiento. Es una facultad que se le da al querellante, desistir o abandonar voluntariamente en cualquier etapa. Se considerará que ha abandonado la querella cuando citado a prestar declaración testimonial no concurra sin justa causa, el primer supuesto. Cuando no acuse o no asista a la audiencia preliminar sin justa causa, esto en los casos exclusivos de acción penal pública, cuando no ofrezca prueba para fundar su acusación. Este es un supuesto que en realidad es muy extraño que se presente porque implica un poco una labor muy negligente por parte del abogado, del representante convencional. Pero cuando acontece, no se ofrezca prueba de repente para fundar la acusación, corresponde el abandono, cuando no concurra a juicios ausentes sin autorización del tribunal. El abandono será declarado de oficio a petición de parte de cualquiera de las partes. La resolución es apelable también, expresamente. El desistimiento y el abandono impiden toda posterior persecución por parte del querellante en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y con relación a los imputados que participaron en el procedimiento. Es decir, si opera el desistimiento y el abandono, la causa queda protegida por una suerte de cosa juzgada. Ya no se puede reabrir esa situación. Hay un impedimento legal en este caso para poder continuar con la persecución o reabrirla posteriormente. Y el 295 señala expresamente que el querellante contrae responsabilidad personal cuando falsee hechos o litigue con temeridad, lo que implica no solamente una condenación en costa, sino también, evidentemente, la posibilidad de una persecución penal a ese respecto. Hay otras disposiciones que resultan interesantes para ser tenidas en cuenta con relación al ejercicio de la acción penal privada. Y parte de esas disposiciones las encontramos en el Código Penal, en el Código de Fondo. En ese sentido, en el título cuarto del Código Penal se regula lo atinente a la instancia y se refiere al artículo 97, lo atinente a la instancia de la víctima. Un hecho punible cuya persecución penal dependa de la víctima será perseguible solo cuando ella inste el procedimiento. Esto se aplica también a los hechos de acción penal privada, recordemos, porque en el caso de los hechos de acción penal privada, estos no existían al tiempo de la regulación del Código Penal. Estos aparecen con la regulación del Código Procesal Penal. Por lo tanto, se aplican estas disposiciones a ese esquema. Entonces son perseguibles exclusivamente cuando ella insta el procedimiento. Está autorizada a instar el proceso la víctima del hecho. El derecho de instar pasará a los parientes solo en los casos precisamente previstos en la ley. Cuando la víctima sea incapaz, el autorizado será su representante legal. En caso de que sea un menor, estará en lo que dispone el artículo 54 de la Constitución. En el caso de varios autorizados, cualquiera de ellos podrá instar el procedimiento. Ahora, un artículo que realmente es relevante para el ejercicio de la acción penal privada es especialmente el artículo 98, donde se regulan los plazos para el ejercicio de esta acción. En el inciso primero se señala que el plazo para instar el procedimiento será de 6 meses y correrá desde el día en que el autorizado haya tenido conocimiento del hecho o de la persona del participante. Aquí resulta relevante entonces no la finalización de la acción, sino el momento en que el interesado haya tenido conocimiento del hecho o de la persona del participante. Y estos son aspectos que tienen que ser objeto de prueba, que tiene que acreditar el querellante, por un lado, tiene que acreditar cuál ha sido el momento en que tuvo conocimiento del hecho y la defensa, por su parte, si se opone, pues tiene que, al plantear alguna sección, tiene que también ofrecer pruebas sobre la naturaleza del hecho y el momento en que ha tenido conocimiento o debió haber tenido conocimiento la víctima, porque el plazo empieza a computarse a partir de ese momento y son 6 meses. Si fuera de ello, ha perdido la instancia el querellante. Hay una suerte de prescripción, hay una suerte de caducidad de la instancia.
En caso de varios autorizados, de varios partícipes, el caso correrá por separado para cada uno o contra cada uno de ellos respectivamente. En caso de hechos punibles recíprocos, cuando uno de los participantes haya instado el procedimiento, el derecho de instar del otro quedará extinguido al terminar el último estadio procesal previo a la sentencia en primera instancia. Hechos punibles recíprocos son una realidad, sobre todo en este contexto de la acción penal privada, porque, por ejemplo, puede acontecer de repente daños recíprocos o lesiones recíprocas que frecuentemente habilitan al ejercicio de acción penal privada eh, simultánea, por así decirlo. Esteban, Buen día, doctor. buen día. Quería nomás, ya pasamos un poquitito el tema de los hechos de la querella, ¿verdad? Y de la acción penal privada, pero eh, exponerte un poco un caso real y si es posible escuchar un poco tu parecer, ¿verdad, doctor? Se sucedió un caso de lesión, ¿verdad? En, acá en la ciudad, una lesión donde que la persona supuestamente perdió los dientes, por decirlo así, pero tampoco fue muy eh, relevante. Se dijo que después él fue solo y cayó en la moto, qué sé yo. Eso es historia, ¿verdad? Pero se produce y viene el parte policial al Ministerio Público y habla de lo que sucedió, que fue una pelea de puño y que le causó una lesión y que el tipo, la víctima, ¿verdad?, pasó al hospital. Bueno, con ese parte policial se abre la investigación fiscal y caratulan como lesión grave, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio Público no cuenta con ningún elemento para sostener todavía eso y queda en un stand-by, vamos a decirlo. Hace unas diligencias, pero queda, no hay imputación, no hay nada. Entonces la víctima eh, acude al tribunal de sentencia y plantea una querella por lesión, ¿verdad? Una querella privada. Adjunta el mismo parte policial, eh, los mismos elementos que adjuntó ante el Ministerio Público que se colectó ahí. Es más, creo que hasta la copia de esa carpeta se puso a disposición del tribunal de sentencia, era unipersonal, creo que era. Y inicia así eh, el procedimiento de acción penal privada. Cuando el procedimiento avanza y ya ha transcurrido más o menos el año, por, no sé si por estrategia o por diversas cuestiones o por un posible acuerdo que no se dio, la querella desiste de su querella, desiste de los hechos, ¿verdad? Desiste de la querella y dice que ya no quiere más seguir con el tema. Entonces sale una resolución, no recuerdo bien si de sobreseimiento algo así sobre la causa, ¿verdad? Y, y, y termina la causa ahí. Pero impulsa el del Ministerio Público un año después, trae una cuestión privada, agrega, ¿verdad?, de la dentadura, eso se imputa rápidamente por lesión grave y continúa el proceso de acción penal pública. Y mi cuestionamiento fue nomás, o sea, que el análisis que hago es los mismos hechos, los mismos sujetos, ¿verdad? Eh, prácticamente desencadenan en dos tipos penales, digamos, se intentó en dos partes. Una parte no estaba prosperando y la otra parte por motus propio desistieron, ¿verdad? Y sale una resolución judicial que queda firme y el Ministerio Público igual continúa, ¿verdad? Hasta llegar a la acusación, hasta llegar a... O sea, aquí no hay ninguna irregularidad. Esa resolución que dictó el Tribunal de Sentencia, donde que se hace lugar al derecho que tiene la víctima de desistir, ¿verdad?, de su acción, no afecta a los hechos, no afecta a nada, se pudo haber seguido así.
el otro proceso penal ante el Ministerio Público. Sí, lo que aquí es posible observar es que de entrada la lesión es asimilada por la lesión grave, que es una forma distinta, una versión agravada en realidad del mismo tipo penal. La cuestión es que en la lesión grave la persecución penal tiene un titular diferente, que es el Ministerio Público. Y el desistimiento o el abandono por parte del querellante privado no le vincula al Ministerio Público. Hay sí una negligencia en principio. eh, Debió haber requerido ya una pericia en un principio la fiscalía para determinar de repente de entrada los aspectos probatorios de la lesión grave. ¿Por qué? Porque en realidad si perdió dientes, pues se hace una pericia, que es una pericia que tiene un nombre particular que la hacen los forenses especializados en el tema odontológico, que es determinar el coeficiente de la pérdida de la superficie masticatoria, porque se entiende que si se pierde, yo no estoy seguro si es una determinada cantidad, creo, cantidad o por la ubicación de los dientes, si se pierden una determinada cantidad de piezas y que son relevantes por la función que cumplen, entonces se entiende que hay una pérdida en la funcionalidad de un órgano, que es el órgano de la masticación, y con eso verifica, digamos, los presupuestos del artículo 112 para la lesión grave, pérdida o disminución de un órgano. Entonces, ahí lo que yo veo es que el acuerdo, el desistimiento en realidad implica una renuncia por parte de la querella en un proceso que es de acción penal privada, pero eso no le vincula al Ministerio Público, que al determinar que era un hecho de acción penal pública, tiene el derecho, tiene la facultad de seguir con la persecución. Generalmente lo que ocurre es que en un hecho de acción penal pública que inicia como lesión grave, después se determina que el hecho no tiene esas características, que es menor, que es una lesión, y eso se determina exclusivamente a partir de informes médicos y de pericias, y de allí la defensa plantea una sección de falta de acción, y bueno, eso hace que se enerve la persecución penal pública y que ese proceso culmine, ¿verdad? Pero queda vía libre para la acción penal privada. En este caso sucedió al revés, que la acción penal privada por lesión desistió, pero ese desistimiento no le vincula a la persecución que inicia el Ministerio Público, tratándose de un hecho de acción penal pública. Entonces ahí yo veo la posibilidad de que haya continuado este proceso penal. Si bien es cierto, involucra, involucra hechos semejantes, aquí hay un problema en cuanto a la identidad porque no es la misma calificación, no es la misma pretensión y el titular cambia también, que en este caso es el Ministerio Público. Sí, entiendo, doctor. Entonces, no hay ningún obstáculo para la víctima pudiente en casos similares donde se posibilite la persecución penal pública y simultáneamente intentar una querella en una acción penal privada en base a los mismos hechos. La cuestión es determinar si es que da lugar también a una acción penal privada, porque puede haber un caso perfectamente de concurso, ya sea real o ideal. Y si es así, recordemos que las causas no son de hecho acumulables, porque no es posible acumular la acción penal privada a la acción penal pública. La víctima tiene que perseguir el hecho por su parte y el Ministerio Público tiene que perseguirlo por su parte. Supongamos que de repente haya acontecido un robo en donde se produce también un daño a la propiedad privada.
de alguna forma, entonces el Ministerio Público va a perseguir el hecho punible de robo y la víctima tendrá que perseguir por querella el hecho de daño. Doctor, y si el escenario, si en acción penal privada, viste que acá pues es un hecho, no es un hecho, como dice, absorbe el otro, ¿verdad? No podemos tener una lesión y una lesión grave. Si, si estaba mucho más avanzado en acción penal privada, si de repente se hacía un desistimiento de querella, los dos, dos situaciones te planteo, un desistimiento de querella y sin la necesidad de poner, pero que pusieron, por decirte en su escrito, que se equivocaron de persona, ¿verdad? Desvinculándole a él. Eso sí va a servir para desestimar en acción penal pública, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué pasaría si... Lo que pasa es que el titular de la acción penal pública sigue siendo el Ministerio Público y la cuestión hay que resolverla ante el Ministerio Público si es el titular de la acción. Ya. Y si es que se obtenía algún tipo de sentencia por lesión y el Ministerio Público después quería continuar por lesión grave, no va a ser Y, una doble persecución. y es un caso muy interesante, es un caso muy interesante, habría que ver un poco el- el ámbito de lo definido allí, pero nuevamente está el hecho de que hay que ver si es que la calificación del hecho en realidad siempre fue de acción penal pública, ¿verdad? Lógicamente ahí tenemos un tema de cosas juzgadas también de por medio con relación a los hechos. Eh, yo creo que tendría que considerarse eso, tendría que considerarse. Pero el principio es que el hecho de acción penal privada, digamos, no le vincula al Ministerio Público. Bien, gracias, doctor. Entonces, tenemos esta cuestión extraña que es que regulada en el Código Penal, que es la atinente a la instancia, ¿no? Que hay un plazo de 6 meses para poder iniciar la querella, tanto iniciar la persecución en los hechos perseguibles de instancia de parte como en los hechos punibles de acción penal privada. Y eso está regulado en el Código Penal. Y esto hay que tener en cuenta a riesgo de tener una extinción, a riesgo de tener que soportar una extinción del plazo para instar el proceso, con lo cual no va a ser posible realizar la persecución penal. También el 99, en el 98 regula eso, en el 99 se regula el retiro de la instancia. El autorizado podrá desistir de la instancia mientras no se haya dictado sentencia definitiva. En tal caso, no se admitirá reiterar la instancia, no va a ser factible. Eso es lo que hace a la cuestión de fondo. Y este es un tema que se generalmente eh, genera conflictos, la pérdida del plazo para la instancia y hay numerosas decisiones, incluso de la sala penal, sobre la consideración del cómputo para la instancia. Hay otro aspecto también que es importante antes de entrar dentro de lo que es la estructura propiamente de los hechos de acción, de la discusión del procedimiento especial, que es lo regulado en el artículo, a ver, estamos en el 291. Oportunidad, la responsabilidad. Bien, eh, de ahí pasamos al procedimiento especial entonces. Un instante.
El 138. El 138 es un artículo importante también. Antes de pasar a la estructura. El 138 trata acerca de la prescripción. Dice que la duración del procedimiento no podrá superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal, cuando éste sea inferior al máximo establecido en este capítulo. Recordemos que la duración del plazo por el 136 es de 4 años, pero la mayoría de los hechos penales de acción penal privada no tienen un marco penal que equivalga o supere a los 4 años. Frecuentemente es menor. Calumnia, difamación, injuria tienen en sus tipos bases pena de multa y a lo mejor sanción de hasta 1 año, hasta 2 años. Y la mayoría de estos hechos punibles tiene un marco penal que es menor al plazo de duración del proceso. Entonces aquí tiene vigencia esta cláusula del artículo 138. La duración del procedimiento no podrá superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal, cuando éste sea inferior al máximo establecido en este capítulo. Entonces, ¿cuál sería la norma marco a tener en cuenta en lo que se refiere a la prescripción? Y ahí tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 102 del Código Penal. El 102 es el que trata acerca de los plazos. Recordemos que estamos hablando del 102 vigente a partir de la modificación por el artículo primero de la Ley 3440 del 2008. ¿Sí? No es el 102 original del Código Penal, sino que este es uno que ha sido alcanzado por una modificación, la modificación de la 3440/2008. Los hechos punibles prescriben, dice en el inciso primero, 15 años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de 15 años o más de pena privativa de libertad. Y este inciso primero, numeral 2, perdón, es el que tenemos que tener en cuenta para el cómputo de la prescripción en estos casos de acción penal privada. 3 años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta 3 años o pena de multa. Este va a ser el dispositivo, la cláusula que va a enmarcar el tema de la prescripción en los hechos de acción penal privada. Y esto desde el punto de vista del litigio es muy relevante, es muy importante para mí como litigante, en la mentalidad del litigante. ¿Por qué? Porque 3 años, el doble son 6, y recordemos que por la regla del 102, numeral 4, última parte, perdón, por la regla del 104, inciso segundo, sin embargo, operará la prescripción independientemente de las interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción. El doble son 6 años, con lo cual independientemente de las causales de interrupción, se debería de sí o sí cumplir ese plazo a los 6 años. ¿Esto por qué es relevante? Porque las discusiones, incluso en los casos de acción penal privada, tienden a volverse muy extensas, se dilapida mucho tiempo. En el ámbito de apelación y sobre todo en los recursos extraordinarios, se consume demasiado tiempo. Entonces es bastante común que estas causas prescriban o se corre el riesgo de que estas causas prescriban al llegar a la corte o en vísperas de un recurso de casación o cosas por el estilo. Y eso es asumido evidentemente por una estrategia procesal también. Entonces este artículo 138 resulta en esa óptica relevante porque la duración del procedimiento no podrá superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal cuando éste sea inferior al plazo máximo en este capítulo. Es decir, el plazo máximo de duración del proceso en los hechos de acción penal privada no va a ser de 4 años, sino va a ser de 3 años, porque el plazo de 3 años va a ser, por norma, el ámbito o el marco penal de prescripción para estos hechos. Por aplicación del 102, inciso primero, numeral 2, de hasta 3 años. Eso es un dato relevante.
que es una particularidad también de estos hechos. Correcto. Ahora seguimos avanzando. Otra disposición relevante también es recordemos que el artículo 68 regula los derechos de la víctima y entre ellos se encuentra el hecho de intervenir en el procedimiento penal y lo hace como querellante. El 69 establece el procedimiento para querellante adhesivo. El 72 habla de acción penal privada y en los casos de querella exclusiva por tratarse de acción penal privada, rige las normas de esta sección sin perjuicio de las reglas del procedimiento especial. Es decir, lo atinente al ejercicio de la querella deberá ser patrocinada por un abogado matriculado, quien podrá ejercer directamente las facultades del querellante, salvo las de carácter personal cuando exista reserva expresa en la ley o en el mandato. Y evidentemente requiere de un poder especial. Esto también es importante, no hay que descuidar este aspecto del tipo de poder que se requiere para el ejercicio de la querella, porque se trata de un poder especial y recordemos que el contenido del poder especial no está regulado en el Código Procesal. El contenido del poder especial está regulado en el Código Civil, en el 885 aproximadamente, por las reglas del mandato. Y son poderes que tienen que reunir determinadas condiciones, entre ellas la descripción de los hechos sobre los cuales se basa el ejercicio de la acción y la autorización expresa respecto a qué actos puede ejecutar el mandatario por autorización del mandante. Eso tiene que quedar expresamente establecido allí. ¿Qué sucede cuando el poder no reúne las condiciones? Y cuando el poder no reúne las condiciones y la contraparte se entera, es bastante frecuente que se presente una sección de falta de personería. Y eso puede ser bastante complicado en el contexto de una querella autónoma, ¿sí? Porque puede dejar sin representante convencional de repente a una parte. Si es Doctor, una persona jurídica, eso puede generar de repente un perjuicio bastante severo a la causa. doctor, Entonces el tema del poder es un tema relevante, sí. yo una vez he visto, por la otra parte no cuestionó, pero creo que no reúne los mismos requisitos y no sé por qué eh, una escribanía hizo un poder general, ¿verdad? Para asuntos diversos con cláusula especial para querellar, ¿verdad? Y pone ahí en una cláusula especial que es para que también sirve para querellar por esto y por esto. Hicieron un solo poder, ¿verdad? Y con eso hicieron la querella. Yo creo que de repente se podía cuestionar, no sé, sé también, no manejo también el tema de cómo hacen los escribanos, ¿verdad? O si es por una cuestión de rubros, nomás el hacer aparte, el poder especial totalmente aparte, ¿verdad? Y normalmente hay todavía poderes generales para asuntos varios donde hacen constar, ¿verdad? Dice poder general, dice con la facultad de promover querella y especialmente en tal causa tal, pero eso es cuestionable, digo yo, ¿verdad? Sí, aquí tenemos algunos fallos de cámara. Sala 4, por ejemplo, en donde incluso sala 4 exige que esté expreso el relato fáctico de los hechos y que sea un poder especial, porque eso es lo que manda la ley. La ley no dice un poder general con cláusula especial, sino dice poder especial. Y están reguladas las reglas del mandato también allí. Y allí es interesante en realidad hacerse un poco asesorar por un escribano en cuanto a las condiciones respecto a lo que ellos suelen hacer, porque sí, eso puede dar lugar a una excepción de falta de personería.
Eso puede perfectamente dar lugar a una excepción. Y tenemos que estar nosotros al tanto de los requerimientos de ese tipo de, de exigencias para poder cuestionarlo, ¿verdad? Pues si tampoco tenemos claro, no lo vamos a cuestionar. A mí se me ocurrió cuestionar por lo menos en 2 oportunidades en mi época de litigante eso y sí, efectivamente puede ser un descuido del escribano, puede ser un descuido, una negligencia de la parte que considera que porque el mandato te lo dio se hizo por escribanía ya es suficiente, pero no es así, ¿verdad? Es un requerimiento expreso que tiene que reunirse. En el 442 empiezan las disposiciones respecto al procedimiento por delito de acción penal privada. Los hechos de acción penal privada, los juicios por delito de acción penal privada suelen ser bastante controvertidos, suelen ser bastante conflictuados, porque hay de fondo, hay de trasfondo un perjuicio y también una pelea de por medio frecuentemente, sobre todo en estos hechos contra el honor. Calumnia, difamación, injuria, suele ser sangrienta la cosa, muy peleado suele estar. Eh, También es bastante frecuente el ejercicio de estas acciones en casos de daños que tiene un contenido patrimonial por lo menos. Quien pretenda acusar por delito de acción penal privada deberá presentar su acusación ante el juez de paz o ante el tribunal de sentencia, por sí o mediante apoderado especial, conforme a lo previsto en este código. Eh, la ley le otorga la posibilidad de conocer en estos juicios al juez de paz, pero eso queda supeditado a la conformidad de las partes, ¿no? Sobre todo del acusado, quien tiene que prestar su conformidad. Si no es así, tiene que ir ante el tribunal de sentencia. La razón de ser de esta cláusula estriba en que cuando inicia la reforma, evidentemente no había tribunales ni en número, en cantidad, ni en una distribución así homogénea en toda la República. Entonces, por ello es que se consideró otorgarle competencia a los jueces de paz en estos ámbitos, como de hecho lo podemos encontrar en el código respecto a acción penal pública también. Es más frecuente que se presente, y lo ordinario es que se presente ante el tribunal de sentencia, que va a ser un tribunal unipersonal. Además de el despacho saneador que habíamos visto, cuyo contenido habíamos visto anteriormente, que está en la parte genérica, digamos, sobre el ejercicio de la querella, hay otro mecanismo establecido en el artículo 423, que es el mecanismo del auxilio judicial previo. ¿Cómo opera el auxilio judicial previo? ¿Quién lo puede solicitar? Cuando no se haya logrado identificar o individualizar al acusado o determinar su domicilio, o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente el delito sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pueda realizar por sí mismo, requerirá en su acusación el auxilio judicial, indicando las medidas pertinentes. Acá hay posibilidades de pedir medidas de distinto espectro, ¿no? Solicitar informes, requerir documentación, tratándose de instancias o de instituciones públicas, es bastante normal que se nieguen a darla a los particulares, entonces se tiene que requerir necesariamente el auxilio judicial previo. Por ejemplo, para requerir diagnósticos médicos de hospitales públicos y cosas por el estilo, va a ser necesario recurrir a un auxilio judicial previo. El juez prestará el auxilio si corresponde. Vale decir que el juez puede analizar y puede negarse si es que entiende que esto no corresponde. Prestará el auxilio si corresponde, dice. Luego el acusador completará su acusación dentro del plazo de 5 días de obtenida la información faltante. Este plazo de 5 días se computa recién a partir de la recepción de lo requerido, de la información que se había solicitado. Entonces, a partir de allí recién empieza a computarse el plazo de los 5 días. ¿Qué pasa si no completan la información? Bueno, la norma acá no dice eso, no señala nada, pero en realidad al no existir un dato tan relevante como información para individualizar al acusado, el domicilio o describir el hecho, entonces debería de entenderse que hay una suerte de abandono.
El 424 establece a renglón seguido cuál va a ser la primera etapa de este proceso, de este procedimiento especial. Porque estamos en que se presentó la querella y bueno, pasó por el despacho saneador y también había requerido un auxilio judicial previo, con lo cual no estaba completo, se completó eso, entonces tiene que iniciar el trámite del procedimiento. Y la primera parte es una parte que no es contenciosa. La primera fase del procedimiento especial no es contenciosa, sino que es voluntaria y es de conciliación. El artículo 424 señala que admitida la querella, se convocará una audiencia de conciliación dentro de los 10 días. Esto hoy día frecuentemente es tramitado por vía de los mediadores con los que cuenta el Poder Judicial. Generalmente hay una oficina de mediación. El mediador es alguien que tiene una especialización, un manejo de herramientas psicológicas, retóricas, como para tratar de avenir a las partes, información suficiente como para tratar de pintarles un poco un panorama respecto al conflicto generado y otras posibles opciones de repente más amistosas y guía entonces la audiencia de la conciliación. O en su caso lo hace el juez de sentencia. El juez de sentencia procura escucharle a las partes, señalarle a las partes eh, también las características del conflicto y las bondades de alguna conciliación, de algún acuerdo, y en realidad les exhorta a que lleguen a ese acuerdo. Sí, frecuentemente les solicita que consideren en su interés llegar a una suerte de acuerdo, ¿no? Y se da una especie de ping-pong ahí de ofrecimientos y de pretensiones en esa audiencia, en el sentido de que es normal que el querellante tenga alguna suerte de pretensión económica o no, y que por su parte la parte querellada, la parte acusada, también tenga una suerte de contraplanteamiento para llegar a un acuerdo. A veces esto no es posible, y no es posible cuando ninguna de las partes busca ceder, cuando ninguna de las partes pretende ceder o se presentan con pretensiones ridículas, ya absurdas o muy exageradas, ¿no? Por acuerdo entre acusador y acusado, podrá designar un amigable componedor para que se realice la audiencia también, quien es un profesional. Procedimiento posterior. Si no se logra la conciliación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este código y aplicará las reglas del juicio ordinario. ¿Qué sucede si es que en realidad alguna de las partes no aparece en la audiencia de conciliación? Y bueno, las consecuencias varían un poco, ya que si se trata del querellante o su mandatario, la consecuencia es el abandono, porque demuestra su falta de interés. Ahora, si es el acusado el que no comparece, ahí eh, no hay una consecuencia así específica. Lo que suelen hacer los tribunales es, a veces llaman, a veces reiteran, se revisa un poco el tema de la notificación, a ver si fue realizada en debida y legal forma. A veces reiteran un nuevo señalamiento y en otras ocasiones directamente se pasa a la siguiente instancia, teniendo en cuenta que la ausencia de la audiencia implica un poco la falta de voluntad por parte del acusado de llegar a un acuerdo. Directamente se pasa a la siguiente fase, que es la fase ordinaria. El 425 señala que el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este código y aplicará las reglas del juicio ordinario. ¿Qué es lo que implica convocar a juicio conforme a lo establecido por el código? Porque en realidad en algunos casos vemos que directamente hay una providencia por la cual se convoca a juicio y en otros casos hay un auto interlocutorio conforme al juicio ordinario de auto de apertura a juicio, ¿verdad? Y en realidad aquí no hay un acuerdo así generalizado a ese respecto sobre el procedimiento, porque dice que el juez convocará a juicio conforme a lo establecido en este código. Es decir,
le corresponde al juez el convocar a la audiencia de juicio. Y en ese caso vemos que a pesar de que se dice que aplicará las reglas del juicio ordinario, este es un procedimiento que no tiene una etapa intermedia, carece de etapa intermedia. Es decir, carece de la etapa filtro en donde normal y comúnmente se hubieran discutido cuestiones atinentes a la prueba, excepciones, etc. No hay etapa intermedia. Directamente el juez tiene que convocar a juicio. Y algunos jueces lo hacen a través de una providencia, en donde disponen la elevación de la causa a juicio o la apertura de la causa a juicio. Particularmente yo encuentro interesante en este caso dictar un auto interlocutorio de apertura a juicio. Esto resulta interesante por varios motivos. Es cierto que el querellante autónomo, en este caso, define el conjunto de los hechos y las pruebas que van a ser empleadas y van a ser debatidos en el juicio. Pero también es cierto que el auto de apertura a juicio como resolución, como auto interlocutorio, como resolución que define o determina o aclara los hechos, las partes, etcétera, cumple también otra finalidad importante y esa finalidad es la establecida en el 104, inciso primero, numeral 6. Es decir, el 104 regula los casos de interrupción de la prescripción. La prescripción será interrumpida por un auto de apertura a juicio y en este sentido el auto de apertura cumple la finalidad de interrumpir la prescripción. Quizás por analogía pueda entenderse también que una providencia que eleve la causa a juicio cumple también con las condiciones del auto de apertura a juicio. Pero yo prefiero particularmente dictar un auto que cumpla también con las condiciones del juicio ordinario en el sentido de señalar cuál es el componente fáctico, el relato fáctico que va a ser elaborado en el juicio, cuáles son las pruebas ofrecidas, admitidas nuevamente de la acusación, y también intimar a la defensa a los efectos de que presente sus pruebas, ¿verdad? Ahora, en este caso del procedimiento especial por delito de acción penal privada, han existido discusiones sobre el plazo para que la defensa presenta u ofrezca sus pruebas. En el procedimiento ordinario, recordemos, ese plazo, como está regulado en la ley, es de 5 días, desde la notificación para la intermedia para la audiencia preliminar. Pero en los hechos, no es así. En los hechos se suele interpretar que la defensa los puede presentar, puede hacer su ofrecimiento en la intermedia. Aquí han existido discusiones respecto al plazo para el ofrecimiento de prueba de la defensa y hay algunos fallos de los tribunales de apelación que incluso le reconocen a la defensa la posibilidad de ofrecer su prueba hasta en la audiencia de juicio. Hasta en la audiencia de juicio. Sin embargo, el procedimiento ordinario, las reglas ordinarias señalan un plazo que puede ser de 5 días para el ofrecimiento de las pruebas de la defensa. Ahora, también es cierto que hay que tener en cuenta un poco el tema de la amplitud del ejercicio de la defensa en juicio y la posibilidad de la inclusión a través de un incidente en la audiencia de juicio. Son cuestiones que hay que considerar. Habla de aplicar las reglas del juicio ordinario, por lo tanto, a partir de allí, el procedimiento especial se adecua a lo que es la discusión en el juicio ordinario. El 426 establece otros casos más de abandono de la querella. Además de los casos previstos en este código, se considerará abandonada la querella y se archivará el procedimiento cuando el querellante o su mandatario no concurran a la audiencia de conciliación sin justa causa, y cuando fallecido o incapacitado el querellante no concurra a proseguir el procedimiento, quien según la ley está autorizado a ello dentro de los 30 días siguientes a la muerte o incapacidad. En el primer supuesto me dice que la ausencia en la audiencia de conciliación tiene que ser sin justa causa.
Esto es interesante porque en esas condiciones no habría o habría que tener cuidado de si declaramos el abandono del querellante directamente por su ausencia, porque habría que esperar a ver si es que justifica adecuadamente su ausencia. Yo creo que es más razonable esperar a ver si es que justifica adecuadamente su ausencia, cual puede acontecer a raíz de problemas de salud, una circunstancia inesperada, fuerza mayor, etcétera, debidamente acreditadas, en cuyo caso sería razonable dar algún plazo para que éste lo justifique. En el caso del inciso segundo, la cuestión es que hay un plazo establecido de 30 días contados a partir de la muerte o la incapacidad para el querellante, para la presentación de la persona autorizada por ley a proseguir con el ejercicio de la acción antes de declarar el abandono de la querella. Yendo un poco a cuestiones así bastante particulares, bastante específicas de este procedimiento, vemos que la víctima puede presentarse directamente con un patrocinante y el patrocinante lo puede incluso acompañar a a la audiencia de juicio. Si se presenta con poder, nuevamente tenemos la cuestión del análisis acerca de la suficiencia de este instrumento legal que es el poder del mandato, que se rige por las reglas del mandato y se requiere de un poder especial con todo lo que ello implica. La conciliación a veces puede lograrse, a veces es una buena idea. En realidad el juez siempre va a estar interesado en una conciliación porque un proceso de acción penal privada es una carga extra para los tribunales. En realidad, además de los hechos de acción penal pública, entonces siempre está interesado el juez en una suerte de conciliación de acuerdo. En ocasiones eso se puede lograr. A veces las partes no quieren saber nada y bueno, en ese caso no hay otra posibilidad más que ir a la discusión en juicio. No obstante, un acuerdo o finalmente puede establecerse hasta la audiencia de juicio finalmente. Un desistimiento. Ya en el ámbito del juicio, siempre a mí me resulta llamativo que el querellante o el representante convencional de la querella, el litigante propiamente, siempre orienta su accionar, orienta su estrategia procesal a la teoría del caso y ofrece prueba para la acreditación de su teoría del caso, pero pierde la perspectiva respecto a dos cuestiones que son importantes, o tres cuestiones que son importantes, sobre todo en estos hechos de acción penal privada. La primera pérdida de perspectiva se da con relación a los parámetros del 65, en el sentido de que el querellante tiene que ofrecer prueba y cubrir con su estrategia también los parámetros de la medición de la pena. No se puede dejar librado a la inferencia del tribunal, porque no es finalidad del tribunal establecer conjeturas para la medición de la sanción. El litigante, el abogado, tiene necesariamente que presentar pruebas a los efectos de la medición de la sanción. Y eso involucra pruebas respecto a la modalidad de realización del hecho, energía criminal, perjuicio ocasionado, consecuencias, etc. Vinculado con este aspecto, hay otro hecho que se le suele escapar al querellante, que es demasiado importante. Este aspecto se refiere a las condiciones patrimoniales o económicas del querellado. Generalmente no se trabaja este aspecto en la teoría del caso de los querellantes. Y los querellantes tienen que ofrecer prueba, tienen que realizar una investigación o pedir informe sobre la situación económica del acusado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las consecuencias jurídicas
en los hechos de acción penal privada son de orden patrimoniales, se refieren a la multa. Si no hay elementos de prueba respecto a las condiciones patrimoniales o económicas, entonces no se puede hacer una medición así del ámbito de la multa a ser aplicada, de los días multas, etcétera, sino que se tienen que caer necesariamente en conjeturas nuevamente. Y hay otro aspecto también vinculado a estos hechos que involucran el tema de la composición, porque en algunos casos también los querellantes pueden pedir composición, pero si no hay pruebas sobre las condiciones económicas y patrimoniales del acusado, el cálculo de la composición va a ser muy difícil, va a ser irreal y eso va a ser objeto de una apelación posterior por falta de fundamentación. Y vinculado también con el pago de una composición está también el hecho, además de las condiciones económicas patrimoniales, el hecho de que esta salida, la composición requiere de que se trate de un mecanismo idóneo para recuperar la paz social. Entonces, el interesado tiene que alegar, tiene que argumentar acerca de por qué ha sido alterada la paz social, por qué ha sido modificada la paz social, a los efectos de requerir la composición, además de haber trabajado el aspecto económico de las condiciones económicas patrimoniales. Y eso requiere informe de bancos, cooperativas, registros públicos sobre los bienes, testigos y otros elementos, cualquier vía idónea partiendo de la base de la libertad probatoria para acreditar las condiciones económicas, ¿sí? Porque las consecuencias van a ser principalmente económicas, aplicación de multa, posibilidad de una composición en estos hechos, y todo eso requiere de prueba. Y esto hay que trabajarlo. Paralelamente a la teoría del caso, hay que trabajar la teoría de las consecuencias legales y cómo yo, como litigante, voy a sustentar estas consecuencias legales. Bien, la defensa va a jugar bastante desde el punto de vista estratégico con el tema de los plazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los plazos son más limitados y como ya habíamos visto, la prescripción en este caso se da a los 3 años, por lo que la duración del proceso es menor al término establecido en el artículo 136. Va a ser de 3 años y puede acontecer que ese plazo se cumpla en apelación o se cumpla a nivel de algún recurso extraordinario. Entonces, la defensa va a jugar mucho con respecto a este tema. Bien, ahora vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso de unos 20 minutos. Vamos a encontrarnos un poco 10:30 para continuar con nuestra discusión. Estuvimos desarrollando en una primera parte dos procedimientos especiales, uno lo atinente al procedimiento abreviado, otro el procedimiento procedimiento especial por delito de acción penal privada. Ambos son muy comunes, son muy necesarios, digamos, en la actividad ordinaria del litigante. Ambos presentan de repente algunas cuestiones, algunas facetas que son quizás un poco controversiales. En el caso del procedimiento ordinario, originalmente en el proyecto que fue elaborado por la comisión redactora y que fue presentado para su discusión en el Congreso, el procedimiento ordinario no debía ser objeto de un primer requerimiento. Recordemos que el primer requerimiento es la oportunidad que tiene el Ministerio Público de prescindir de la persecución penal antes de presentar el acta de imputación. Por imperio del 314, puede presentar, digamos, en esa instancia previa antes del acta de imputación, en vez de ella, puede presentar determinadas salidas alternativas. Y originalmente el procedimiento abreviado no debía de formar parte del catálogo de las salidas que pudieran ser presentadas paralelamente o en vez del acta de imputación.
porque el procedimiento abreviado requiere de una investigación realmente. Si bien es cierto, el supuesto al cual obedece es la existencia de abundante prueba, también requiere de un plazo, de un tiempo de investigación a los efectos de colectar esa evidencia faltante o a los efectos de verificarla o a los efectos de corroborar esas fuentes y esa información. Y es por eso que originalmente el abreviado solamente surgía como un acto conclusivo. Esto fue objeto de modificación en el Congreso y bueno, infelizmente no todas las modificaciones y los tijeretazos que se hacen en el Congreso tienen en cuenta el carácter sistemático de los elementos o el porqué de estos procedimientos de repente y se lo resolvió plantear como primer requerimiento también. Eso vino a modificar un poco el sistema de la sistemática del proceso en sí. No fue el único caso y es por eso que de repente hay algunos elementos que no son muy coherentes dentro del sistema. Últimamente, un cambio significativo ha sido el proyecto por el cual se aumentan las sanciones del marco penal de los hechos punibles culposos, concretamente el homicidio culposo, existiendo alcohol de por medio, ha aumentado su marco penal. Habrá que ver si es que este hecho punible, sin embargo, escapa un poco a las disposiciones del artículo 25, inciso 10, a la posibilidad de un arreglo o reparación. Recordemos que el arreglo o la reparación es una forma de lograr la extinción de los hechos punibles culposos sin importar de qué tipo sea. Y si es así, si es que permanece aplicable, entonces eso también va a atentar contra la armonía del sistema. Evidentemente porque si es que usted, el procesado, tiene recursos económicos, pues va a tener una vía para escapar al proceso penal de la aplicación de una sanción, contrariamente con los fines de prevención general negativa que tiene el derecho penal. Pero en fin. Bien, en esta segunda parte de la mañana vamos a realizar un trabajo de resolución de algunos casos. Son casos bastante concretos que se refieren a hechos punibles de acción penal privada. La forma de trabajarlo va a ser como lo venimos haciendo. Si ustedes prefieren hacerlo, pueden hacerlo en grupo, de lo contrario individualmente. Son 4 problemas. Ahora lo vamos a resolver oralmente y luego vamos a subir el informe escrito en el Classroom posteriormente. Espero que estén subiendo la versión escrita, el informe escrito de la resolución de los problemas, porque eso vamos a tener en cuenta para la cuestión de la evaluación finalmente. Entonces, este va a ser otro problema que van a tener la oportunidad de subirlo en su versión escrita hasta el miércoles. Ahora vamos a presentar una resolución verbal de estos problemas. Vamos a tener unos 40 minutos para la resolución de este problema, de estos problemas. Se los voy a subir al WhatsApp a renglón seguido y entonces nos estaríamos encontrando tipo 11:30 para discutir con relación a estos problemas. Ahora se los paso al WhatsApp y vamos a tener 40 minutos.
Bien, el documento ya está en el WhatsApp, dice acción penal pública, pero es un error, son de acción penal privada. Son 4 problemas bastante sencillos y vamos a tener 40 minutos para resolverlos. Nos volveremos a encontrar entonces 11:30 horas.